Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. OMAD y la pérdida de peso. El enfoque conocido como OMAD, siglas de One Meal a Day o una comida al día, puede ayudar a algunas personas a adelgazar con mayor rapidez. En muchos casos, quienes lo prueban experimentan una pérdida de peso notable, mientras que otros no ven cambios hasta que reducen la frecuencia con la que comen, llegan incluso a limitarse a una sola comida diaria. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué ocurre? ¿Qué mecanismos lo explican? ¿Y es realmente una estrategia adecuada para todos? En este análisis vamos a repasar los principios que hay detrás de este fenómeno para que puedas comprender qué opción encaja mejor con tu cuerpo y con tu salud. El aumento del sobrepeso y la obesidad ha alcanzado niveles alarmantes. Se trata de una auténtica epidemia. Actualmente, alrededor del 87.5% de la población de Estados Unidos presenta sobrepeso u obesidad. Este problema está estrechamente relacionado con la resistencia a la insulina, un tema que aquí abordaremos de forma general, aunque en este canal existen otros contenidos donde se profundiza mucho más en este proceso metabólico. Entonces, si casi 9 de cada 10 personas tienen exceso de peso, surge la pregunta, ¿cuál es la causa real? ¿Se trata simplemente de una generación que come demasiado? ¿Es un problema de falta de autocontrol? Según la visión tradicional, la explicación parece sencilla. Para adelgazar, habría que comer menos y moverse más. Sin embargo, cada vez más personas descubren que la realidad no es tan simple. Incluso quienes juzgan desde afuera y atribuyen el problema a la pereza o a la glotonería, en el fondo ignoran que el cuerpo humano no funciona de manera tan básica. Nada de lo que hace el organismo es aleatorio o carente de sentido. El cuerpo actúa de forma inteligente y con un propósito claro. Está programado para responder de determinadas maneras. Por eso, conviene preguntarse, ¿para qué sirve almacenar peso extra? ¿Por qué el cuerpo tiende a acumular grasa? La grasa corporal es esencialmente una reserva de energía. Cuanta más energía tenga almacenada una persona, mayores serán sus probabilidades de sobrevivir en un periodo de escasez de alimentos. Más peso significa más energía disponible y, por tanto, mayores posibilidades de supervivencia. Este proceso es mediado por una hormona clave, la insulina. El aumento de peso se produce principalmente a través de la acción de la insulina, que es la principal hormona anabólica del organismo. El término anabólico se refiere a aquello que construye o almacena. En este caso, la insulina se encarga de crear y llenar los depósitos energéticos del cuerpo. Desde una perspectiva evolutiva, la insulina ha sido un mecanismo de supervivencia. Aquellas personas que podían producir más insulina y que tenían cierta tendencia a desarrollar resistencia a ella, eran más eficientes almacenando grasa, lo que les daba ventaja en épocas de hambruna. El problema es que este mecanismo, que en el pasado ayudó a salvar vidas, hoy se ha convertido en un factor perjudicial. No es culpa del cuerpo ni de la insulina, sino del entorno moderno y de los cambios drásticos que hemos introducido en nuestra alimentación y estilo de vida. Nuestra genética sigue siendo prácticamente la misma, pero el mundo que hemos creado ha alterado el equilibrio. La función básica de la insulina es almacenar energía. Cada vez que comes, el cuerpo descompone los alimentos y los absorbe en la sangre. A partir de ahí, la insulina actúa como un sistema de transporte o como una llave, que permite que esos nutrientes entren en las células. Sin insulina, ese proceso no puede ocurrir. Por eso las personas con diabetes tipo 1, que no producen insulina, pueden morir de inanición aunque ingieran grandes cantidades de comida. Los nutrientes no logran entrar en las células. La insulina en sí misma no es negativa. El verdadero problema aparece cuando se desarrolla resistencia a la insulina, especialmente cuando esta resistencia es elevada. Este proceso se origina por varios factores. El primero y más importante es la fructosa. La fructosa es un tipo de azúcar. El azúcar de mesa está compuesto aproximadamente por un 50% de fructosa y un 50% de glucosa. Durante mucho tiempo la fructosa fue considerada un azúcar saludable, porque no eleva directamente el nivel de azúcar en sangre. Sin embargo, esto ocurre porque la fructosa no puede ser utilizada por la mayoría de las células del cuerpo. Solo el hígado es capaz de metabolizarla.
La glucosa, en cambio, puede ser utilizada por prácticamente todas las células del organismo. Si una persona pesa unos 82 kilos, tiene alrededor de 82 kilos de células capaces de usar glucosa, pero solo cerca de 1,4 kilos de hígado capaces de procesar fructosa. En la naturaleza, la fructosa estaba disponible en cantidades muy pequeñas, entre un 0,5% y un 1% en las verduras y alrededor de un 2 o 3% en las frutas, que además no estaban disponibles todo el año ni en grandes cantidades. Nuestros ancestros apenas consumían entre 5 y 10 gramos de fructosa al día. En la actualidad, el consumo se ha multiplicado entre 20 y 30 veces. El hígado, al ser el único órgano capaz de procesar grandes cantidades de fructosa, es el primero en desarrollar resistencia a la insulina. Este fenómeno coincide con el aumento exponencial de la obesidad y la diabetes desde las décadas de 1970 y 1980, cuando comenzó el uso masivo del jarabe de maíz alto en fructosa como sustituto del azúcar. Este jarabe es barato, fácil de mezclar con bebidas y se incorporó rápidamente a refrescos y productos industriales, lo que disparó su consumo. Al mismo tiempo, la grasa fue demonizada, y al eliminarla de la dieta, el azúcar ocupó su lugar. Este fue otro golpe importante al metabolismo. El segundo gran cambio fue la abundancia de alimentos con alto índice glucémico. No solo el azúcar eleva rápidamente la glucosa en sangre, sino también muchos alimentos procesados a los que antes no teníamos acceso. Cuando empezamos a refinar cereales, producir harina y consumir arroz y otros alimentos altamente procesados, facilitamos una absorción mucho más rápida de los carbohidratos. Además, dejamos de comer frutas enteras para empezar a beber sus zumos, lo que elimina la fibra y acelera aún más la subida de azúcar en sangre. Esto provoca picos de glucosa mucho más intensos después de comer, lo que exige mayores cantidades de insulina. Esa producción constante y elevada de insulina contribuye directamente al desarrollo de resistencia a la insulina. El tercer factor es la abundancia constante de comida. Durante la mayor parte de la historia humana existían ciclos naturales de abundancia y escasez. Hoy vivimos en un entorno donde la comida está siempre disponible y el hambre prácticamente ha desaparecido. A esto se suma el hábito de comer con mucha frecuencia. Nuestros ancestros probablemente comían 1 o 2 veces al día, mientras que hoy es habitual hacer 3 comidas principales más varios tentempiés. Cada vez que comes, tu nivel de azúcar en sangre se eleva. La grasa apenas lo incrementa, la proteína lo hace de forma moderada, pero los carbohidratos y los alimentos procesados provocan subidas muy pronunciadas. En muchos casos, las personas no comen solo 6 veces al día, sino que pican constantemente. Bebidas azucaradas, cafés con siropes y pequeños snacks generan más de 20 picos de azúcar diarios, enviando al cuerpo el mensaje de almacenar energía una y otra vez. La frecuencia de estas subidas es un factor clave en la resistencia a la insulina. Otro cambio importante es el sedentarismo. La vida moderna se desarrolla en interiores, con máquinas que sustituyen el trabajo físico, vehículos que eliminan la necesidad de caminar y una actividad diaria mínima. Esto no solo reduce el gasto energético, sino que disminuye la sensibilidad a la insulina. Los músculos activos absorben glucosa con mayor facilidad, incluso con poca o ninguna insulina. Por eso el uso regular de los músculos es una herramienta poderosa para reducir la resistencia a la insulina. Finalmente, el estrés juega un papel fundamental. Vivimos en un estado de estrés constante. El estrés es una respuesta de emergencia que prepara al cuerpo para huir o luchar. Para ello, necesita energía inmediata, lo que se consigue elevando el nivel de azúcar en sangre. El cortisol, la hormona principal del estrés, se encarga de aumentar esa glucosa, contribuyendo así a un entorno metabólico que favorece la resistencia a la insulina. Cuando la glucosa en la sangre se incrementa, sucede algo esperable. La insulina se eleva al mismo tiempo. Esto significa que el cortisol tiene la capacidad de generar resistencia a la insulina. En conjunto, existen 6 factores distintos que provocan un aumento constante de insulina y además una mayor resistencia a ella, algo que no existía antes de que estos cambios comenzaran, hace aproximadamente entre 100 y 150 años. Quizá ahora estés pensando, todo el mundo habla de calorías, pero aquí se está hablando de resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué ocurre con las calorías?
Si lo reflexionas, todas las demás especies del planeta se despiertan cada mañana y salen en busca de energía. Toda su actividad diaria está enfocada en introducir tantas calorías como sea posible en su organismo para poder sobrevivir. Intentan obtener la energía necesaria para seguir con vida. El único motivo por el que los seres humanos hemos transformado a las calorías en algo negativo, en lugar de algo esencial para la vida, es que el mundo ha cambiado de tal forma que ahora existen estos 6 factores que han llevado a nuestro cuerpo de un estado de equilibrio a uno de desequilibrio. Estos cambios nos han convertido en auténticas máquinas de almacenar grasa, y como consecuencia, las calorías han pasado a verse como el enemigo. Pero las calorías no son el problema, porque si una persona consume demasiadas calorías, la pregunta real es, ¿por qué está comiendo en exceso? ¿Qué es lo que provoca ese deseo constante de comer? ¿Qué hace que el cuerpo prefiera seguir ingiriendo alimentos en lugar de utilizar la energía que ya tiene almacenada en forma de grasa? La respuesta es la insulina. Actualmente, aproximadamente el 87,5% de la población presenta algún grado de resistencia a la insulina. Cuando consumes alimentos, el nivel de glucosa en sangre aumenta, y la función de la insulina es retirar esa glucosa de la sangre. Sin embargo, cuando existe resistencia a la insulina, las células ya están saturadas y no pueden aceptar más glucosa, porque están llenas. Como resultado, las células se vuelven resistentes a la acción de la insulina. Entonces la glucosa en sangre continúa aumentando ya que entra al torrente sanguíneo, pero no tiene a dónde ir, porque las células no la aceptan. Ante esta situación, el cuerpo produce cada vez más insulina, que se eleva junto con la glucosa, lo que provoca que la resistencia a la insulina sea cada vez mayor. Esto implica de manera inevitable que la tendencia del cuerpo a almacenar energía se incrementa día tras día. Esta tendencia a almacenar es tan fuerte porque hay tanta insulina circulando que el cuerpo deja de quemar grasa. Es como una puerta que solo permite el paso en una dirección. En presencia de insulina, el impulso de almacenar energía es tan intenso que, aunque existan enormes reservas disponibles, no se puede acceder a ellas. Y como no puedes utilizar esas reservas, el cuerpo interpreta que necesita más alimento, lo que genera una sensación constante de hambre. ¿Y qué es lo que te pide el cuerpo comer? Más azúcar y más carbohidratos. Cuando los consumes, se almacenan, y el ciclo se repite una y otra vez, porque esa puerta solo funciona en una dirección. Con el tiempo, desarrollas un metabolismo que depende de los carbohidratos. El cuerpo olvida cómo quemar grasa. Aprende a quemar carbohidratos, aprende a comer muchas veces al día, quizás 6 o incluso más, y cada vez que comes quema una parte de la energía y guarda otra. Siempre existe esa inclinación a reservar algo para el futuro, por lo que nunca utilizas toda la energía que ingieres. Como consecuencia, el hambre aumenta cada vez más. Esta es la clave para entender que la resistencia a la insulina provoca hambre constante y antojos, especialmente de carbohidratos y azúcar. No tiene nada que ver con debilidad personal, con ser glotón, con falta de fuerza de voluntad, ni con no hacer ejercicio, aunque el ejercicio sea recomendable por otros motivos. El problema está en enseñar al cuerpo a utilizar las reservas que ya tiene, y la única forma de lograrlo es reduciendo los niveles de insulina. Si sigues el consejo más común, que dice que debes comer menos y moverte más, lo que ocurre es que reduces las calorías y pierdes algo de peso. Pero permaneces hambriento, porque siempre comes menos de lo que tu cuerpo te pide. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse ese patrón? ¿Toda la vida? Lo más probable es que no. Además, este enfoque suele funcionar solo durante unos 6 meses, dependiendo de la persona. Después, el peso perdido regresa, incluso si sigues consumiendo pocas calorías. Esto sucede porque el cuerpo reduce su metabolismo basal. Aunque tengas grandes reservas de energía almacenadas, el cuerpo percibe que no es suficiente, y al disminuir las calorías, ralentiza su funcionamiento para evitar una supuesta inanición. El problema es que el cuerpo no recibe la información correcta. La resistencia a la insulina interfiere con los mecanismos normales del hambre, impidiendo distinguir entre el hambre real y el hambre alterada. Simplemente el cuerpo pide más porque así ha aprendido a funcionar tras todos estos cambios. ¿Cuánta energía almacena realmente el cuerpo? Cada libra de grasa, aproximadamente 454 gramos, contiene unas 3.500 calorías. Esto significa que por cada libra de grasa podría sobrevivir cerca de 2 días sin comer.
Si pensamos en una persona obesa de unas 300 libras, alrededor de 136 kilos, con aproximadamente un 50% de grasa corporal, algo bastante común, tendría unas 150 libras de grasa. Eso equivale a energía suficiente para sobrevivir cerca de un año sin ingerir alimentos, al menos desde el punto de vista energético. Evidentemente existen otros factores, por lo que no se recomienda dejar de comer durante un año. Sin embargo, la energía estaría disponible. Esas 150 libras de grasa representan cerca de 500.000 de calorías, unas 500.000 calorías. Es una enorme reserva de seguridad y supervivencia que existe dentro del cuerpo, pero a la que no se puede acceder, porque el cuerpo cree que se está muriendo de hambre. La percepción interna es que no hay suficiente energía, ya que todo se está guardando para más adelante. Es como si la insulina se encargara de almacenar esa energía y el cuerpo se olvidara de que existe. Entonces, si el problema no son las calorías, ¿cuál es el verdadero problema? El problema es revertir la resistencia a la insulina. Es reducir la cantidad de insulina del cuerpo. ¿Y cómo se logra eso? Una opción es OMAD, es decir, comer una sola vez al día. ¿Por qué funciona? Porque reduce la insulina y favorece la quema de grasa una vez que el cuerpo aprende a hacerlo. No es obligatorio comenzar directamente con una sola comida diaria, aunque muchas personas lo hacen y obtienen buenos resultados. Comer una vez al día deja un largo periodo de tiempo para que el cuerpo aprenda a acceder a sus reservas de grasa. Cuando no tiene otra alternativa, termina utilizándolas. A medida que empieza a quemar parte de esas reservas, el hambre disminuye y separar las comidas deja de ser un gran esfuerzo. Si analizamos la insulina en función de la frecuencia con la que comemos, se entiende mejor. Eso es básicamente OMAD, comer una vez al día en lugar de 6 o más. Si te despiertas por la mañana y comes, la insulina sube y luego baja. Un par de horas después, vuelves a comer, sube de nuevo y vuelve a bajar. Y así sucesivamente durante todo el día. Como resultado, mantienes un nivel promedio de insulina muy alto con variaciones relativamente pequeñas alrededor de ese promedio. La insulina nunca tiene la oportunidad de descender de verdad, porque justo cuando empieza a hacerlo, vuelves a comer. El único momento en que baja es durante la noche. Si una persona duerme unas 8 horas, ayuna entre 8 y 10 horas, y solo entonces el cuerpo puede comenzar a reducir la insulina y revertir parte de estos mecanismos. En cambio, si comes una sola vez al día, solo hay un momento en el que el azúcar en sangre se eleva y se necesita insulina. Esto reduce considerablemente el promedio diario de insulina y permite que el cuerpo funcione con niveles mucho más bajos, dándole la oportunidad de revertir el proceso. En realidad no es tan complicado. Muchas personas que comen 6 veces al día no pueden imaginar pasar 4 horas sin comer, y mucho menos 24. Parece algo imposible. Si tu metabolismo depende completamente de los carbohidratos, la transición será difícil al principio. Por eso se recomienda hacer el cambio de forma gradual. Puedes empezar aumentando ligeramente el consumo de grasas y proteínas, reduciendo los carbohidratos y evitando comer entre las comidas principales. A medida que notes que aguantas más tiempo sin comer, puedes eliminar una comida. Primero pasas a 2 comidas al día separadas por unas 8 horas. Luego reduces ese intervalo a 6 horas y después a 4. Si comes 2 veces con 4 horas de diferencia, estarás ayunando unas 20 horas. Y si lo deseas, el último paso es comer solo una vez al día y ayunar el resto del tiempo. Algunas personas obtienen grandes beneficios simplemente con ayuno intermitente, comiendo 2 o 3 veces al día dentro de un periodo corto. Otras necesitan ayunos más prolongados porque su resistencia a la insulina es mayor y el cuerpo tarda más en reaprender a quemar grasa. Si decides probar OMAD, adelante. No obstante, es recomendable acompañarlo de otros cambios. Seguir una dieta baja en carbohidratos o incluso cetogénica. No todo el mundo necesita una dieta cetogénica estricta, pero una alimentación baja en carbohidratos es altamente recomendable. Si consumes muchos azúcares, cereales y carbohidratos, los picos de glucosa serán mayores y la insulina tardará más en descender, lo que aumentará el hambre. Al reducir los carbohidratos y aumentar grasas y proteínas,
la sensación de saciedad dura más tiempo y el proceso se vuelve mucho más llevadero. También es aconsejable realizar ejercicio, ya que ayuda a los músculos a absorber glucosa de la sangre sin necesidad de grandes cantidades de insulina. Esto mejora la sensibilidad a la insulina. Aunque se quemen algunas calorías, ese no es el principal beneficio. Lo más importante es que las células responden mejor a la insulina. Por último, es útil incorporar prácticas de relajación como la meditación o simplemente salir a caminar y escuchar los sonidos de la naturaleza. El estrés elevado aumenta el cortisol, lo que eleva el azúcar en sangre y, como consecuencia, la insulina. Pruébalo y observa si te funciona. Deja tus preguntas y comentarios. Y si eres nuevo y te interesa este tipo de información, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Comparte esta información con quienes te importan para que también puedan aprender a revertir la resistencia a la insulina y mejorar su salud. Gracias por haber visto este contenido.